La OEA es relevante y tiene sentido como organización en la medida que protege los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Entre más se aleja de estos valores que están cimentados en instrumentos y normativa interamericana, más dispensable se hace la organización en las Américas. Los valores son la razón de ser y el norte moral de cualquier decisión y acción de la Organización de Estados Americanos. El multilateralismo hemisférico no debe estar definido por ideologías, dogmas, intereses partidarios y políticos. El único poder que rige el trabajo que tenemos que hacer es el poder de los principios. La Carta Democrática Interamericana lo dice claramente, lo señala claramente. La democracia es un derecho de los pueblos de las Américas. Para la democracia es esencial el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Es fundamental la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La organización y sus Estados miembros tienen una obligación de procurar estos principios y defender estos derechos de su gente. Por ello, no nos podemos quedar callados ni en silencio cuando hay abuso de los derechos humanos, cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, cuando hay saqueo y corrupción desmesurada. No podemos quedar en silencio cuando hay asesinatos, no podemos quedar en silencio cuando hay presos políticos ni violación sistemática de derechos humanos. En cada caso hemos exigido, hemos pedido, hemos trabajado para que llegara la verdad, para hacer justicia, para redemocratizar los países. Hemos sido también consecuentes en el trabajo con prácticamente todos los países con el fin de resolver malas prácticas o lograr un mejor funcionamiento de los procesos electorales. Exigimos justicia también cuando se asesina despiadadamente a periodistas, a defensores de derechos humanos, a activistas. Levantamos las voces a aquellos que para hacer uso de sus derechos y defender los derechos de otros a veces son callados y a veces son callados de forma permanente. Lo hemos dicho siempre, debemos ser la voz de los que no tienen voz. La OEA es el multilateralismo de principios y siempre debe estar al lado de la gente, siempre debe estar al lado de las víctimas. Los principios que definen a la OEA y que hacen la diferencia entre un cascarón burocrático y un organismo multilateral que sirve para defender derechos y libertades de la gente, definitivamente se aplica a todos. Son principios y estándares altos. Por eso es para mí un honor inaugurar la primera de varias conferencias sobre la situación en Cuba, que tendremos aquí en la sede durante el próximo año. Iniciamos este día hablando abiertamente, sin miedo, sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Damos un paso fundamental para hablar del régimen cubano dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, precisamente porque no podemos ni debemos alejarnos de estos principios. Si somos consistentes con los principios que defendemos, tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos que dar visibilidad a la situación de Cuba, la dictadura que provoca hasta hoy una situación de internalización y normalización por parte de la comunidad internacional, pero no es normal.
no es normal. El mismo miedo que causa Cuba y que utiliza para amedrentar a su propia gente, lo utiliza para actuar en la comunidad internacional. Es tiempo de generar conciencia de la realidad de la dictadura más antigua en el hemisferio. Es tiempo de iniciar el trabajo desde la OEA, dejando claro la ilegitimidad que tiene una dictadura, la falta de respeto que hace esa dictadura del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, la falta de respeto del régimen cubano a esos principios, valores fundamentales, libertades y garantías que deben tener todos los ciudadanos de las Américas. No podemos excluir ninguna nacionalidad, no podemos excluir a Cuba del hecho de defender definitivamente esos valores y esos principios. La resolución. La Carta Democrática Interamericana se aplica a Cuba. Los derechos del pueblo cubano a la democracia son iguales que los derechos de cualquier ciudadano de las Américas. Tenemos que tener en cuenta la violencia que expande la dictadura cubana. Poner unos ejemplos para hacerlo gráfico. En Venezuela, este año se registra la presencia de cubanos en la tortura de personas. Se estima que la presencia cubana en Venezuela es de 46.000 personas. Una fuerza de ocupación que enseña a torturar, a reprimir, que hace tareas de inteligencia, que hace tareas de documentación civil, que hace tareas de migración. En Nicaragua también hemos escuchado el testimonio de víctimas de tortura que aseguran que cubanos estuvieron presentes mientras los torturaron. Cuba es enemigo de la democracia y los derechos humanos en cualquier parte del continente. Muchas de las malas prácticas, mucha de la polarización que sufren nuestras sociedades está inducida directamente desde el régimen cubano. El efecto nocivo que tiene en el resto de la región y la privación de libertades que ocasiona su propia gente en la isla, desde hoy lo instalaremos como prioridad en la agenda interamericana. Es tiempo que termine la impunidad que viven los dictadores cubanos. Y haremos justicia desde los países de Latinoamérica que han sufrido esta agresión, tortura, represión, privación de libertades. Haremos justicia también atacando directamente los casos en que los cubanos han sido despojados y desprovistos de sus derechos o han sido torturados o se han transformado en presos políticos. Mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente y enseñando a otros en la región a perseguir, a asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz. Es un placer darles la bienvenida a los activistas, los periodistas, los defensores de derechos humanos que hablarán durante la conferencia. Son personas que han dedicado sus vidas, arriesgado sus vidas por el ideal de una Cuba democrática. Durante el día se discutirá sobre la necesidad de llevar a los represores a la justicia, de la criminalización de la libertad de expresión, de las restricciones para el trabajo de los defensores de derechos humanos y de la situación de los presos políticos. Cuba Justice International Commission presentará este día también un resumen de audiencias anteriores sobre la situación de derechos humanos e introducirá nueva evidencia sobre crímenes de lesa humanidad cometidos. Como comunidad interamericana no podemos darnos el lujo de caer en los juegos de las propias dictaduras. Negación de los problemas y propagación de excusas y mentiras
para abordar el tema del sufrimiento de la gente. La negación, la ignorancia, el apaciguamiento de los dictadores no es una actitud y comportamiento propio de una organización que se adhiere a principios. No es una actitud y comportamiento propio de quienes se dicen ser demócratas. El pueblo cubano cuenta con la OEA. Los cubanos que defienden los derechos y la democracia cuentan con nuestro apoyo. No tenemos duda que este proceso de dar visibilidad a la situación de la dictadura cubana, erosionar la impunidad máxima que hasta hoy han gozado y trabajar directamente en la ilegitimidad de esta dictadura es lo correcto. Quiero mencionar el caso de Orlando Zapata Tamayo, quien fue disidente, preso político del régimen cubano, que murió después de 86 días de huelga de hambre. Fue el segundo opositor cubano que murió por huelga de hambre en la cárcel. El primero fue Pedro Luis Boitela en los 70. No sé lo que es ser un preso de conciencia, que tu propio gobierno te robe tu libertad por pensar diferente. No sé lo que es tu último recurso de protesta. La última arma que te queda de resistencia es tu propia vida mientras estás en cautiverio. No sé lo que es morirte de hambre a propósito para demostrar disidencia y defender la noción de libertad. Lo que sé es que donde hay presos políticos, donde hay disidentes que mueren por huelga de hambre, definitivamente no hay derechos humanos, solo hay dictadura. Ya estamos tarde para aplicar los estándares más altos que define esta organización a Cuba. El hemisferio no será genuinamente libre y democrático al menos que la dictadura en Cuba termine, a menos que el régimen deje de gozar de impunidad, a menos que empecemos a visibilizar lo que verdaderamente es una dictadura que se esconde detrás de las crisis de otros, que se haga justicia y que se rindan cuentas por los derechos humanos, los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. La sentencia de desinformación que han sufrido los cubanos, como describía Osvaldo Payá, como una de las características de la dictadura, debe de acabar. Y con ello agregaría la sentencia autoimpuesta de desinformación que ha sufrido la comunidad internacional todos estos años con respecto a Cuba. La OEA existe para defender y estar del lado de los principios, de la gente y de sus derechos, siendo consistentes y coherentes con los principios que nos definen. Empezamos con esta conferencia denunciando y llevando a la superficie los mecanismos de terror y represión que Cuba utiliza contra su propia gente y que exporta silenciosamente al resto de la región. Muchas gracias.